Aquí estamos, sí, recién terminó la asamblea de productores, tuvimos toda la tarde, hicimos una caravana como de 50 kilómetros con tractores, cosechadoras y camiones. Una vez más, el campo en alerta y movilización con la incertidumbre y por toda esta la voracidad fiscal que tiene el gobierno nacional. No nos olvidemos que estamos a 40, 50 días de empezar a sembrar el trigo en algunas provincias del norte, como el Chaco, Tucumán, y los productores dicen, ¿qué hacemos? ¿Sembramos o no sembramos? ¿Nos van a castigar con las retenciones o no? Lo mismo pasa después con el maíz. Toda empresa hace su programa, como ustedes, hace un programa anual, entonces dice, bueno, ¿cuántas hectáreas vamos a sembrar de trigo? ¿Cuánto de maíz? ¿Cuánto de sorgo, girasol? O la soja, o los animales. Entonces, con este gobierno, con una voracidad fiscal tremenda, dice, ¿qué vamos a sembrar y después? Bueno, ahora estamos por empezar a cosechar la soja. Ya hay algunos lotes que están dando. Dice, ¿y si nos suben las retenciones? Dice la justicia que no, que es inconstitucional, sí o no, pero podemos pasar 3 años en la justicia pidiendo si es inconstitucional o sea, o no. en concreto, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? En concreto, no les crees. No les crees que sea una medida momentánea y que solo va a apuntar al sector de derivados de la soja para morigerar eventualmente el precio del pan, que ese es el punto, de la harina y del pan y de sus derivados de la harina, mientras dure la guerra con Rusia. Vos no les crees y tus colegas tampoco del campo. A ver, no le creemos, hay incertidumbre, pero encima, lamentablemente esa invasión de Rusia a Ucrania, a la cual repudiamos, si eso hace subir los alimentos, tuviera que haber inflación en Brasil, que es uno de los proveedores, Paraguay, Uruguay, y eso no está pasando. Hay un poco, lo que pasa es que tenés razón en un punto, Alfredo, que Argentina ya lo agarra con un escalón tan alto de inflación que cualquier movimiento geopolítico le pega al doble. En otros países está habiendo inflación, en efecto hay preocupación, pero no igual que en Argentina. Argentina está tocando valores récord para los meses que estamos transitando. Vos sos una persona que quiero apelar también a tu lugar como senador. Entiendo perfectamente que no les creas, pero también es cierto que a la gente le está costando mucho poder comprar algo que es tan básico como el alimento primario de la mesa de los argentinos, como el pan. Alan, coincido totalmente, pero no es la culpa del productor, Marcela. Si nosotros regalamos todo el trigo para esas 6 millones de toneladas para el mercado interno, ¿sabe cuánto bajaría el kilo de pan? El 10%. Entonces no lo busquen por los productores. Búsquenlo por otro lado, por la carga impositiva, por todo lo que la cadena. No es el productor agropecuario que es el culpable de la mesa de los argentinos. Eso le han hecho creer al pueblo argentino, principalmente al que no tiene que comer, que es el campo. El campo le ha venido salvando las papas a este gobierno con los 70.000 millones de dólares que le dio durante estos 2 años con precios récord y cosechas récord. No es el campo el culpable que los argentinos, muchos argentinos no tengan que comer. Y esto es la bronca que le da a los productores, porque dice, ¿por qué nos culpan a nosotros que la mesa de los argentinos es cara culpa a nosotros? No es así. De Angeli. Si un día el campo dice, no siembro más, no produzco más nada, cuénteme qué pasaría. ¿Llegaríamos a Venezuela? A la abundancia de Venezuela, entre comillas. Bueno, Venezuela hoy está cantando otra canción también de Angeli. La pregunta es la siguiente. Hoy a la mañana, cuando se iniciaba esta movilización rural de 50 kilómetros que contabas, vos dijiste una vez más, el campo está en guerra con las medidas del gobierno. Y paralelamente, ayer Patricia Bullrich desde Córdoba, está José Luis Espert haciendo gestiones. Hace un ratito salió Alfredo Cornejo del radicalismo, el senador, exgobernador de la provincia de Mendoza. Hay una movida parlamentaria muy fuerte para que la dirigencia del campo vaya al Congreso y mientras tanto, Ricardo López Murphy, después Martín Angulo nos va a dar los detalles, está promoviendo una denuncia judicial contra el gobierno por este aumento de las retenciones. La idea es ocupar, pregunta número 1, la idea es ocupar todos los terrenos, no solamente las rutas. Pregunta número 2, ¿de esta manera se está iniciando la campaña electoral 2023? Primero, cuando hablo de guerra, porque el gobierno le da todo a guerra, dijo que iba a dar guerra a la inflación, a todo. Nosotros lo que queremos es un plan, no queremos una guerra. Eso lo digo yo de lo que decían los productores hoy. Hoy hasta el mismo presidente de una entidad dijo, el gobierno quiere guerra, guerra va a tener. Ahora si quiere arreglo y quiere un plan, lo vamos a hacer. Ahora,
el Consejo Agroindustrial, que hace 2 años que lo pidió el gobierno nacional que lo conformara, le llevó un montón de propuestas para producir más, para dar más valor agregado, para generar más empleo. Todo eso le llevó el Consejo Agroindustrial. De esos 2 años no ha hecho nada este gobierno. Entonces nosotros no queremos una guerra, lo que queremos es resolver los problemas. Y esto así, con una incertidumbre, es imposible que la Argentina crezca, porque el productor agropecuario es un empresario, pues es chico, mediano o grande, pero tiene que planificar su año. Tiene empleados, tiene costos fijos, tiene un montón de cosas, es una empresa. Entonces dice, si tenemos un gobierno que hoy nos dice una cosa y hace otra, nosotros estamos en alerta. Alfredo, ¿Cuál era? Si van al Congreso y a la justicia, sí, y esto ocupar todos los terrenos tiene que ver con adelantar el lanzamiento de la campaña electoral 2023, porque está claro que el campo y la mayoría de los sectores del campo tienen bastante conexión con la oposición, incluso vos mismo sos dirigente rural y dirigente político de la oposición, ¿no? Sí, mira, van a ir al Congreso sin duda, vamos a estar, hay muchas cosas para debatir, hay muchas leyes que están durmiendo, que van a ir, hay leyes como Warran, la mala ley de fuego que hizo el hijo de la vicepresidenta de la Nación, muchas cosas que están incomodando, que están durmiendo en el Congreso, y porque no es por voluntad nuestra, sino por el oficialismo. Sin duda tendremos agenda con la mesa de enlace, y la campaña política sería una locura hablar con tantos problemas los argentinos. Yo no voy candidato a nada, yo lo que quiero es resolverle el problema a esa gente que no tiene para comer, que no tiene para trabajar, y que nosotros desde el campo, con un buen programa, un buen plan de gobierno, podemos involucrar a mucha gente que entre de vuelta al sistema de trabajo. Alfredo, yo te pregunto en concreto, entiendo perfectamente tu postura y la resistencia del campo, pero la medida ya está y se estableció. ¿Qué va a pasar entonces con esos 2 puntos extra de retenciones que AFIP va a aplicar? ¿Lo van a pagar o no lo van a pagar? Sí, a ver, yo en el tema de la justicia no quiero entrar, porque vos sabés cómo es la justicia en Argentina, es lenta. Hay quien se presentó, y lo irán a decir los profesionales los letrados, lo irán a decir. El gobierno lo saca igual. Sí, por eso. A priori el campo va a pagar. Y te hago una pregunta en sumatoria con esto. Hay muchos sectores que del campo están diciendo, si avanzan con este tipo de medidas y no las quitan en el corto plazo, no vamos a liquidar en tiempo y forma los granos. Vamos a tratar de quedarnos con los granos para liquidarnos, aprovechando el mejor tipo de cambio y también como si fuese una suerte de contestación o medición de fuerza contra el gobierno. ¿Escuchaste lo mismo? ¿Es una postura que ves como trascendental? Sí, pero no todos los productores lo pueden hacer, porque hay productores que tienen deuda, que tenemos deuda, que tenemos que pagar y tenemos que vender, que compramos insumos en canje, que hay que liquidar para pagar los insumos que habíamos sacado el año pasado para sembrar la soja ahora o el maíz. Hay productores con la pérdida de cosecha de maíz, están en bancarrota también. Entonces, irán a quedar algunos, irán a poder retener, pero la mayoría ya está comprometida y hay que vender. Hay un 60% que está comprometido, que hay que entregarlo, va a ir o a molienda o directamente a grano o puerto para exportar. Acá Martín Angulo, que tiene información sobre la denuncia de López Murphy en tribunales, quería también sumar una pregunta de Angeli. Sí, ¿qué tal, senador? Buenas noches. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien. Le quería consultar, durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo un aumento en las retenciones. 2 preguntas sobre eso en comparación con esta decisión del gobierno. Si en ese momento también el gobierno Macri tuvo voracidad fiscal sobre el campo para recaudar más, y si hay alguna diferencia entre aquella decisión y la del gobierno de Alberto Fernández. Hay mucha diferencia. Cuando Mauricio Macri andábamos en campaña para presidente, fue en el mes de mayo, junio, dijo siembren trigo y siembren maíz que van a cosechar sin retenciones. Y así fue. Se cosechó el trigo y el maíz sin retenciones. Y la soja habíamos bajado 5 puntos. Pero ¿qué pasó? En el 2017 y 2016 y 2017 perdimos 2 cosechas. Con los precios internacionales deprimidos, $310 valía la soja. Y perdimos una por mucha lluvia y otra por sequía, que tuvimos que volver de vuelta a las retenciones. Yo me acuerdo que tuvo una discusión interna fuerte en el partido. El mismo presidente en ese tiempo me llamó, me dice, Alfredo, no damos más, tenemos que subir las retenciones porque estamos mal. Hemos perdido la cosecha, precios malos, y tenemos un problema, un déficit tremendo en la parte de divisa. Bueno,
acepté, me costó muy caro con mis compañeros del campo haber aceptado, pero yo estaba al lado del presidente y lo bancamos. Pero no hay una la idea situación es que similar. la retención no debe existir. Hoy también hay un déficit, hoy también hay una situación por ahí distinta a la de la sequía, pero la situación... Lo eligieron ellos porque nosotros entregamos un país prácticamente sin déficit. Ellos lo eligieron, ¿eh? Alfredo, en rigor, ¿qué opinas de los fideicomisos para sostener precios? Viste que se ha lanzado uno para sostener el precio de la harina y los derivados de la harina como el pan, reciente lo estaba expresando, pero ahora van también en la búsqueda de una canasta que pueda amortiguar el precio de verduras y frutas. Ese sería ese segundo fideicomiso. ¿Cómo lo ven ustedes del campo? Yo no lo veo funcionando, primero por el temor a la corrupción. Eso ya pasó, ¿te acordás con los Ferlot? ¿Te acordás que se lo subvencionaba, lo del maíz? Hubo muchas denuncias de corrupción. Entonces, esas cosas no va, porque hay que ser muy cuidadoso, y la verdad que si hay que hacer eso para que la gente coma barata, es lamentable que tengamos que hacer eso. Porque tenemos otras herramientas para que esto se resuelva una vez por todas. Sí, yo igual me sumo, ¿sabes qué? Alfredo, me sumo al comentario de mi compañero Martín. Es cierto que esta misma problemática, casi te diría de manera estacional, mitad del mandato le pasó a Macri también, ¿no? Misma problemática, misma resolución. Pero nosotros íbamos por otro modelo de país, casi lo entregamos sin déficit al país. Y lo entregamos con 12.000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central. Pero más allá que se nos disparó todo a partir de que perdimos las elecciones en agosto, porque lo teníamos controlado. Es un punto y te lo tomo, pero más allá de lo que se dejó, digo, pareciera ser cíclico, y me puedo ir a otras gestiones también, cíclico el conflicto con el campo, cíclico el conflicto de los precios de lo que se denomina estacional, que son los derivados de la harina, que son las frutas, las verduras. Es cíclico en Argentina esta problemática. Sí, pero eso se resuelve con más producción, no con menos producción. Eso se resuelve con más producción, no con menos. Y lo que está pasando es que va a haber menos producción cuando hay control de esto. Y esto va a pasar. Ya pasó con el trigo, pasó con el maíz, con todo. Sí, De Angeli, un proyecto de país que diversifique más la producción de la Argentina, ¿no? Porque estamos como la vieja historia de la sábana corta, ¿no? Te tapás los pies, te destapás la cabeza y viceversa. Y así estamos todo el tiempo, que te subo, que te bajo. Y acá no pasa por gestión A, gestión B, ni modelo de país, sino que todos lo que estamos percibiendo, lo que todos estamos percibiendo es que esto es eso, ¿no? O sea, vamos para un lado y para el otro y siempre estamos como corriéndonos la cola. Acá Pablo Vinograd, que se suma hoy a nuestro equipo en el repaso de Rosario ayer y en esta semana. Vinocur. Bienvenido, Pablo. Vinocur, que dicen, entre paréntesis ahí antes de entrar, me decían, vos sabés que se dice por acá que es tu hijo no reconocido. Me lo han dicho muchas veces. Y yo decía, no estoy todavía en condiciones de afirmar lo contrario. Adelante, Vinocur, perdón por la confusión. En vivo, pero acá tiene su pregunta para vos, De Angeli. Alfredo, ¿cómo estás? Te consulto, ¿cuáles son los límites de esta alerta y movilización que está el campo? Porque lo que dicen informalmente es, nosotros un poco tenemos que movilizar, tenemos que mostrar los dientes, pero a la vez sabemos que no es la misma situación que la de la 125, que hay una situación internacional que es complicada, con lo cual vamos a cacarear un poco, pero no va a llegar la tensión a escalar como llegó en aquel momento. Y además plantean muchos de que hay una buena relación con Julián Domínguez. ¿Esto es así? ¿No es así, Alfredo? Bueno, primero yo no quisiera que volver nunca más a la 125. No quisiera estar nunca más en la ruta, eso está claro. No te digo, no me veo nunca más arriba de la ruta. Esos 100 y pico días fueron horribles de mi vida. Sé que la mesa enlace tiene interlocutores que están hablando con el ministro Domínguez, eso sí sé. Ahora, de ahí encontrar la solución y que no den, y con la incertidumbre que nos tienen, porque lo que más lo preocupa al productor es la incertidumbre y la presión fiscal que tiene. Encima, tuvimos aumento de los insumos, porque nosotros tenemos un dólar oficial, menos retenciones, menos el 33 en la soja, menos el 13 en maíz, dólar oficial. Ahora, cuando vamos por los insumos, estamos con un dólar de 170 y tuvimos una inflación en dólar. Entonces el nitrógeno, la urea que se llama, de $400 se fue a $1.100. Entonces el productor también está que no es que todos los insumos subieron el doble. Vos vas a comprar un repuesto de una cosechadora y lo tenés que pagar en dólares blue. Y vas a comprar una cubierta, si la conseguís, la tenés que pagar en dólar blue.
Entonces no es lo mismo que dice, bueno, no. Hay un desfasaje, un descontrol en los precios porque todo el mundo se quiere cubrir. El único perjudicado es el productor porque está con un dólar oficial menos retenciones. Igualmente, mira, yo te escucho y casi te diría, estoy escuchando, podría sacar tu imagen y con varios empresarios que hablé hoy que tuvieron una reunión con Culfas, podría decirte que sería el mismo discurso. No hay un empresario que considere que es responsable de la inflación. Y hablan también de la inflación de costos. Entiendo perfectamente, vos hablás del sector que manejás y además del cual surgiste, que es el producto primario, pero está pasando lo mismo, Edi, con los interlocutores de la cadena intermedia, con los productores. Y ni que hablar los supermercadistas que dicen, yo tampoco fui el que remarcó. Si no hay abastecimiento de productos como pasó, Alfredo, sabrás, este fin de semana faltó aceite, faltó leche. Si hay escasez de esos productos y no hay abastecimiento en góndola, el supermercadista dice, a mí no me lo entregaron. El proveedor dice, a mí no me entrega el productor, la persona que lo fabrica. Y la persona que lo fabrica dice, es el productor primario que no me está dando a mí el insumo para poder fabricar. Y pues entonces, ¿la culpa de quién es? No, a ver, el productor primario, el tambero, tiene que sacar la leche y entregarla. Y venderla, porque si no, no la puede tener. Así que claro, ahí está. Ahora, acá hay un problema, Marcelita, que es confianza. Incertidumbre y desconfianza. Entonces todo el mundo dice, che, va a anunciar, y todo el mundo se quiere cubrir, nadie se quiere fundir, nadie quiere perder la empresa con los costos que tiene. Ahora, el problema de la inflación, vos lo dijiste que sí, que este es el problema del gobierno, ese plan platita, ahora hay que pagarlo. De Angeli, ¿no habría que darle la derecha, por lo menos la descripción, al presidente de la Nación, que el viernes en su discurso tan cuestionado dijo, la inflación de 2 dígitos nos viene en la Argentina desde hace 10 años? Y acá lo analizábamos al final del programa del viernes pasado. Ese palo fue para Cristina, porque hace 10 años gobernaba Cristina, para Macri y también para sí mismo, ¿no? O sea, me parece que lo que está planteando ahí el presidente habría que anotarlo, subrayarlo bien con resaltador fosforescente y decir, a ver, muchachos, la inflación es un problema de todos. El déficit fiscal se paga con emisión o con deuda. Esto es, y este es el déficit fiscal, y esa es la madre de la batalla de la inflación. Así que cuando dejemos de gastar más de lo que producimos, paramos la inflación. Este es cuando vos te endeudás con la tarjeta de crédito y después el primer mes le pagás la mitad y los intereses, y al otro mes ya le pagás los intereses solo y después ya ni para los intereses tenés. Y es lo que está pasando acá. Cuando o producimos más o achicamos el gasto. Ahora, para producir más lo tiene el campo, pero márquenle reglas de juego claras. Nosotros podemos llegar a las 200 millones de toneladas si quieren. Le podemos generar mano de obra y generar valor agregado para no mandarlo, pero denos reglas de juego claras. Mira, cuando asume Mauricio Macri, la mayor parte era pura soja. Mauricio sacó las retenciones del trigo y del maíz y pasamos la producción de maíz y de trigo más que la de la soja. Y el maíz y trigo tiene una cadena mucho más extensa en el tema de valor agregado, porque ahí le da de comer a los pollos, a los cerdos, al vacuno, hace de montones, el etanol, hace un montón de cosas. Pero hagamos un plan en serio, siéntense y díganle, mire, por 5 años, por 10 años, este va a ser el plan para el sector agropecuario, porque necesitamos los dólares del campo. ¿Sabés qué, Marce? Alimento. Perdón, De Angeli, nosotros tenemos sentado acá hace un ratito y queremos darle participación y entrada también al ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional, Daniel Arroyo, y nos gustaría, Daniel, gracias por estar, perdón haberte hecho larga la espera, porque se puede participar y se puede conversar todo. ¿Está viendo la cosa con un solo ojo, De Angeli? No, yo por un lado sí creo que el tema de los productores es parte de la dificultad. Si el productor saca el litro de leche a 25, 30 pesos y la leche termina en 130 pesos en la góndola, en el medio hay parte del proceso. En eso sí coincido y que hay un tema clave, sobre todo con los pequeños productores. Ahora, me parece a mí que en un contexto tan complejo, donde objetivamente hay que desenganchar los precios internacionales del precio interno de los alimentos. Nosotros no podemos comprar el pan a 300 pesos, la leche a 130 y el kilo de asado a 1.000 pesos. Hace falta un conjunto de políticas. No, lo que se está haciendo acá es volviendo 2 puntos con los derivados de la soja. Es eso lo que se está haciendo ahora con el tema de retenciones. Creo que hay que encarar un conjunto de políticas y sí, yo soy muy defensor del pequeño productor, que en esencia la pasa complicado.
Sí. y que además no accede a crédito y vive endeudado. No solo Argentina tiene un problema de deuda externa, los productores viven endeudados tomando crédito en un lado ni el otro y tomando crédito los más pobres al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Es cierto que hay que mirar al campo mirándolo como cualquier rubro de la Argentina, como cualquier sector económico, diferenciando pequeños, medianos y grandes. Recién llegan los números de Hacienda del déficit fiscal mientras estamos en vivo. Digo, ya que estamos discutiendo quién puede aportar un poco más, el déficit fiscal creció a 76.283 millones de pesos en el mes de febrero. Es en términos anuales un crecimiento del 306%, Eddie. Y con resultados que en principio podríamos decir no alcanzan para evitar que muchos argentinos queden detrás de la línea de la pobreza o salgan de ese umbral que está cada vez creciendo cada vez más. Digo esto porque mientras tenemos esta discusión, también es cierto que en esta situación tan vulnerable de nuestra economía, Alfredo, y te llevo también a la reflexión, va a ver que todos los sectores van a tener que poner un poco más y sin dudas siempre se mira al campo porque es nuestra vaca lechera, como dirían en marketing, es lo único que nos permite exportar y aportar dólares. ¿Pensás que podría el campo hacer un esfuerzo por un X o una X determinada cantidad de meses o de tiempo? No sé a quién le preguntás. A vos. A De Angeli, a vos, Alfredo. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bueno, acá tiene un economista de lujo. Yo el campo no, ya está, porque los impuestos que se le han puesto al campo siempre vinieron para quedarse, porque entramos en un círculo vicioso. A ver, todos los Uruguay, impuestos, viste, en Argentina, como el impuesto al cheque, siempre llegan para quedarse. ver, pero está bueno que digas Uruguay, eso. ¿Vos considerás que está saturado el Marcela, sector? Ya está, no hay un peso más de impuesto para pagar. Marcela, Eddie, Uruguay no tiene retenciones, Brasil no tiene retenciones, Paraguay tampoco tiene derecho a las exportaciones, Bolivia no tiene derecho a las exportaciones. Aquí hay que llevar yo no soy economista, Daniel, por supuesto, por ahí me lo puede refutar y sin duda la palabra de él. Acá hay que sincerizar los precios, porque, a ver, también tenemos que decir que hay cosas que están baratas en relativo a otros países, pero nosotros tenemos que competir ante el mundo con precios mucho más baratos y con costos mucho más altos. El productor argentino es muy eficiente y por eso se ha hecho esto acá en Argentina. En otro lado no dejan de sembrar. Nosotros, con costos el doble, con retenciones, con un dólar oficial, menos las retenciones, y tenemos que competir en el mundo. Y lo hacemos. Entonces no nos pidan más a nosotros, busquemos por otro lado. Hay otros lados donde puede buscar el gobierno, sí, pero no miren al campo. Le están pegando al caballo que más tira. Sí. Habiendo De Angeli, como decís vos, un economista acá sentado y que es del oficialismo, Daniel Arroyo, ¿cómo ves esta ecuación que hace De Angeli? Que dice, sí, hay déficit fiscal, hay que recaudar más para cubrir ese déficit fiscal, pero el campo no quiere poner un peso más. No, yo creo, primero que el déficit fiscal es parte del problema claramente, pero tuvimos una pandemia. Gran parte de la emisión monetaria y el crecimiento del déficit fiscal tuvo que ver con la pandemia y yo lo viví siendo ministro de Desarrollo Social. En un momento la pobreza subió a 47% y cayó 19 puntos la actividad económica. O sea, fue una situación claramente excepcional. Soy los que creen que bajar el déficit fiscal a los bestias nos va a complicar mucho la situación social, con lo cual hay que ser muy equilibrados, muy cuidadosos. No tengo capacidad para opinar cuánto más o menos puede producir y puede aportar cada sector. Sí creo que en algún momento, probablemente no en este, hay que repensar el sistema tributario en Argentina. Finalmente el sistema tributario es regresivo porque los más pobres, el impuesto más significativo es el IVA. Los más pobres, en esencia, consumen sobre todo alimentos, pagan más en relación a lo que les ingresa. Yo creo que hay que revisar todo y eso va por las retenciones, va por el tema del patrimonio, va por el tema de ganancias. A mí me parece que en la Argentina tenemos que repensar el sistema tributario, las políticas sociales, la escuela secundaria, el sistema de crédito. Hay que realmente pensar, estamos ante un modelo agotado en muchos planos. Yo a veces siento que estamos en otro país, Marcela, porque lo veo a De Angeli diciendo
que No, no, sí, que pero- sí, que pero sí. lo que digo es- Y veo, No, veo una pero- posibilidad de entablar diálogo y poner Es que, sobre la mesa a conversaciones ver, que no estaban. Básicamente, si nosotros no entablamos diálogo y no encontramos la vuelta, está muy complicado. Lo que está claro, a mi modo de ver, que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Está muy lastimada, pero muy lastimada, la relación entre la sociedad y la política. Y nosotros tenemos que resolver cuestiones prácticas, los que somos dirigentes de distintos tipos, como el caso de Alfredo, mío, los que están en distintos lugares. ¿Qué tenemos que resolver? Tres cosas. Que la plata rinda. Hoy hay más actividad económica, hay más trabajo y no alcanza. De hecho, no baja la cantidad de gente en los comedores, aún con más actividad económica, porque la persona va, trabaja y pasa por el comedor para estirar, para llegar a fin de mes. Recuperar que la escuela sea el centro, que la escuela sirva, yo creo que ese es un punto clave, y que el Estado te cuide en materia de seguridad. En esos planos hay que construir consensos, y este año, que es un año no electoral, hay que sacar el debate electoral, los títulos fáciles, y construir consensos. Yo te escucho y digo, qué interesante, porque todos los sectores están de acuerdo, por ejemplo, que hay que trazar una reforma tributaria. Sin embargo, no vemos Empieza un presidente nunca la hablando de conversación. reforma tributaria. No hubo una A ver, negociación con el Marcela. Fondo Monetario sobre este punto. Más bien todo lo contrario. Marcela, yo para opinar, para mí me cuesta, ustedes tienen mucho más que yo, pero el otro día lo hablaba con el senador Mayanjo y el senador Clos de Misiones. Le digo, pongámonos de acuerdo. Acá hay que hacer una reforma impositiva, hay que hacer una nueva legislación laboral para generar más puestos de trabajo genuinos, que no tengan que ir al Estado, y eso no quiere decir que tiene que perder los derechos de los trabajadores, pero hay que hacer una nueva legislación laboral. Quedó vieja y está a la vista porque hay tantos trabajadores en negro, digamos. Y después hay que sentarse a ver el tema que nadie le quiere poner cascabel al gato, el tema previsional. Hay provincias que tienen las cajas de previsionales quebradas y las tienen que estar bancando. Y Daniel, sin duda coincido, tenemos que sentarnos un día y decir, bueno, vamos a sacarnos, vamos a poner la camiseta de la selección argentina y vamos a ver cómo resolvemos este problema. Y al campo, con una política a largo plazo, que coincido, por ahí es difícil sacar la retención un día para el otro, pero hay que hacer un plan para que el productor vea por adelante cuál va a ser. Que sea política de Estado. Perdón, De Angeli, ¿y qué camiseta tienen puesta hasta ahora? Porque si hay que ponérsela de la selección, ¿con cuál están jugando? No, yo digo, a ver, yo digo, porque uno tiene una camiseta partidaria, uno u otro, ¿me explico? ¿Entendés? Una forma de decir, a ver, sin duda Daniel tiene una camiseta partidaria y yo tengo otra. Y esa a veces no nos lleva a encontrar un consenso. Bueno, pero es una forma de decir bastante significativa de una época marcada por la grieta, que es el enfrentamiento por Totalmente. el enfrentamiento como Y hay única, gente que con la como grieta, única el política de político- Estado. Hay políticos que con la grieta les va bien. Y no tiene que existir la grieta. Podemos pensar distinto. Eso hace a la pluralidad hacia la democracia. Ahora, tenemos que tener políticas de Estado, así como en educación, en salud, en seguridad, en producción. Tenemos que tener políticas de Estado. Que venga un gobierno nuevo y cambie un poquito, pero no que se vaya de un extremo al otro. Yo vuelvo sobre el dato, ahora le voy a pasar la posta a Dari que quiere hacer una pregunta, pero vuelvo sobre uno de los datos del día. Un crecimiento del déficit fiscal superior al 300% en un año, ¿no? Mes contra mes. Son valores muy complicados de manejar, por supuesto, Daniel, la precisión que haces es cierta. Tarda mucho tiempo en corregirse tremenda emisión monetaria que se hizo básicamente para plasmar más pesos sobre un mercado que necesitaba asistencia durante la pandemia. De todas maneras, yo quiero mostrarles un número que es la contracara de esto, una corrección que no va de la mano de otra. Es decir, tenemos déficit fiscal, pero no nos sirvió para, aunque sea, amortiguar los bolsillos, para que la gente sienta que le está ganando la batalla a la inflación. Vamos a mostrar, Edi, uno de los números del día. Es un dato que tiene que ver o explica la reacción del gobierno apuntando incluso contra empresarios. Y te lo mostramos ahora. ¿Ese sos vos? ¿Dónde está? Ahí viene el número del día. Está viniendo caminando. pero ya va a venir. Ahí está, el dato del día, 3,5%. 3,5. ¿Sabés qué es eso? Eso es lo que, en rigor, hasta el viernes tenían más o menos contado de inflación, de consumo masivo que llevaba el mes de marzo. Estamos transitando, ya encaminando la última semana, los últimos días del mes, ¿no? La última semana y media. Pero hasta ahora la foto al gobierno le daba que el viernes lo que es consumo masivo, esto es alimentos, bebidas y todo lo que es limpieza de hogar y aseo personal, estaba con un 3,5% de remarcación. Y te diría, son conteos que tiran para abajo, porque las últimas 48 horas, es decir, del discurso presidencial a hoy lunes,
hubo remarcación de precios. ¿Y sabés dónde te Como diste que salieron cuenta? corriendo a remarcar en vez de frenarse. Sí, pero no encontrabas incluso los productos. Se remarcó y cuando ibas a la góndola tampoco había, porque mucha gente también se dio cuenta que las cosas podían seguir aumentando. Es decir, pusiste sobre la mesa de la discusión el tema de inflación, avisando que ibas a dar batalla, eso fue lo que hizo el presidente, pero no se implementó la política de manera automática. Entonces, algunos supermercados dijeron, no nos llegaron los productos debidos. Mucha más gente llegando a comprar los mismos productos y no se trataba del principio de mes, ¿no? Yo me quedo enganchado con esto porque me estoy preocupando porque me estoy imaginando que sobre ese 3,5 que vos decías, lo que se sumó de remarcaciones es esto o estoy leyendo cualquier cosa. Esto que te voy a mostrar es una semana. Es la segunda semana de marzo. Ahí empezaron a despertarse las alertas de producción y de Secretaría de Comercio. Dijeron, para una O semana... sea, que esto termina sumando ese 3,5 que decías. Claro, Edi, fíjate, alimentos secos en una semana, segunda semana de marzo, aumentó un 2,5%. Alimentos frescos, 1,4%. Bebidas, 1,2%. Algunos rubros textiles, 1,2%. Lo que se consigue básicamente en supermercado es esto. En una semana, insisto, segunda semana del mes de marzo. Sigamos viendo los siguientes, si te parece. Los huevos, 4,6% Acá en empezamos la a segunda tomar semana. un poco de vuelo, Claro. más todavía. Carnes, Edi, 2,1%, insisto, únicamente tomando la segunda semana de marzo. Pastas y masas, como por ejemplo puede ser lo que se utiliza para hacer empanadas, 2,1%, y fiambres, 2%. Tomé algunos para mostrarles por qué el gobierno estaba tan preocupado y por qué, después del acuerdo con el Fondo Monetario, sabían que algo tenían que hacer, porque estos son los datos de la segunda semana de marzo. Y al viernes acumulaban un 3,5% de inflación, productos que el fin de semana escasearon y además se remarcaron. Ahora, Alfredo. Marce, acá tenemos a alguien que está en un punto de la producción de muchas de estas cosas, que es De Angeli en relación con los productores agropecuarios, y tenemos sentado en la mesa a alguien que es experto en la mesa Sí, claro. de los argentinos, sobre todo de los sectores más vulnerables. Y de Sería generar bueno políticas una para reflexión de ayudar. cada uno sobre estos temas y que no me digan qué barbaridad, que no es el caso no es el No. estilo de Daniel Arroyo A ni el ver. de Angeli, pero expliquémonos este problema. Primero, el mes de febrero fue 7,5 la inflación en alimentos, en el conurbano fue 8,6 y lo que nosotros llamamos la inflación en los barrios, es decir, no el conjunto, sino en los barrios, 9,6. Estamos ante un problema serio, claramente. O sea, la peor inflación en alimentos la estamos teniendo allí donde más necesarios son los Sale más alimentos. caro y aumentan más los precios donde hay más pobreza, primer punto. Segundo punto más complejo, aumentaron más los frescos que el resto. Entonces el proceso que termino comiendo más fideos, harina y arroz, menos leche, carne, frutas y verduras. Y es un problema, no es solo un tema de llegar a fin de mes y cómo uno llega, cómo puede, sino es un problema ahí generacional. Un pibe que come mal, aprende mal en la escuela. Comer mal. No solo comer poco, sino comer mal. O Comer sobre todo mal, comer mal. pero comer mal es atender poco en la escuela, no seguir y se le complica el resto. O sea, acá hay un problema estructural. Por eso me parece que es un punto clave el tema de la inflación en alimentos y creo que se requieren políticas urgentes. Lo que básicamente me parece a mí que es la clave acá es que hay un fenómeno de precio de los alimentos y endeudamiento de la familia. Yo sigo dos elementos. ¿Cuánto cuesta llegar a fin de mes? ¿Cuánto cuesta comprar los alimentos? Y cómo, si uno no le alcanza, se endeuda. Y se endeuda es el que tiene tarjeta, paga el mínimo, patea para adelante. El que no, va a la financiera de esquina, al financista de la vuelta, toma Que te crédito. matan con los intereses. 200% de interés anual. Y el fenómeno en Argentina es el recrédito. Se toma un crédito, después toma otro para tapar otro para tapar otro, vive endeudado. No solo los productores viven endeudados, la familia que está en el barrio vive endeudada a tasa que decir que son usurarias es ser demasiado respetuoso. Entonces, a mí me parece que sí que el punto, yo creo que hay muchos problemas en Argentina estructurales. El tema central hoy es la inflación. Yo siempre pienso que hay una variable independiente y variables dependientes. Hay algo que define lo determinado en un momento, es la inflación y es la inflación de alimentos. Por eso creo que muchas de las políticas que están encarando tienen que salirnos bien. Realmente está costando mucho llegar a fin de mes. Se está poniendo muy complicada para muchas familias. El tema es por qué no dejan de pelear y se ponen a No, bueno, coordinar. O sea, aquellos que están designados para representar al pueblo en todas las instancias. Bueno, creo en eso y más allá de las tensiones y dificultades. Es una pavada lo que estoy diciendo. No, Disculpe- es un discúlpeme, tiempo, pero además de eso, yo lo que dije antes lo creo mucho. Está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política. La sociedad está cansada, está agotada de la política y corremos riesgo de salga por los extremos, que eso sería muy malo para la Argentina. Entonces, en concreto, el tema central es la cadena de producción, fortalecer experiencia. Yo estuve en Marcos Paz el viernes, con una experiencia que es la leche a 60 pesos.
armado un esquema con leche a 60 pesos. Vos vas al supermercado y está la leche a 60, está la leche a 90 y la leche a 130. Pero hay un sistema de leche a 60 pesos. Bueno, fortalecer esas experiencias, trabajar articuladamente con los productores, generar mecanismos para que una canasta básica sea accesible. Para nosotros, comer tiene que ser accesible. Mi regla es, lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en ese país. Nosotros producimos alimentos, es una bendición, entonces tenemos que lograr que un conjunto de alimentos sean accesibles. Creo que tiene que ver con variables macro. Yo creo que no tenemos que ir a déficit fiscal, que tenemos que bajar la emisión monetaria. Hay cuestiones macroeconómicas, hay cuestiones de crédito. El panadero nunca copia harina. Estuve hace 2 días en una panadería, recorriendo una panadería en un barrio. Estaban desesperados porque tenían la última bolsa de harina con el precio viejo y sabían la que se le venía y que le va a bajar la venta porque el resto no puede. Bueno, ese para mí es crédito. Es que el productor venda directamente al consumidor. Generar un sistema macroeconómico más sano y que un conjunto de alimentos separarlos del precio internacional. Hay un punto que es cierto, que es que la emisión monetaria que se generó durante la pandemia iba a tener un efecto colateral en la inflación. Lo que uno se pregunta, Daniel, si esto fue en marzo, junio, julio del año pasado, ¿cómo no pensaron cuál iba a ser la política anticíclica para no tener estos números que, como vos bien decís, lastiman a los que menos tienen? Bueno, uno habla, estamos hablando ahora de fondos fiduciarios. La Argentina tiene vos que decís tener... que esos fondos Antes anticíclicos tendrías que armarlos los antes. países, Claro, los Eddie. países, yo me acuerdo de Lavagna en su momento, en el 2005, cuando estaba creciendo la economía, hablaba de un fondo anticíclico. Él era el campeón del fondo anticíclico ¿Qué tiene un porque sentido? el ciclo negativo iba a venir. Pero es que es evidente que viene y va, y no solo por cuestiones macroeconómicas, sino porque llueve, o porque hay sequía, o por distintas razones. Los países razonables tienen fondo anticíclico. Nosotros, en este contexto, tenemos que entender el tema de los precios. Ahora, para adelante es un fondo anticíclico y un conjunto de políticas razonable, no a lo bestia. O sea, el déficit fiscal es un problema. Bajarlo a lo bestia es 5 problemas más. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Dejémosle que haga un cierre a su presentación, agradeciéndole, por supuesto, a Alfredo De Angeli. Un cierre sobre todo esta última parte que hizo la presentación Marcela con todos estos números tan elocuentes y con esta demanda que asociémonos para hacerla. Pónganse de acuerdo, señores, no hay más tiempo. De Angeli, adelante. No, yo creo que muchos de esos precios son cíclicos. No nos olvidemos de la gran sequía que tuvimos en enero y febrero, el tema de las verduras, el tema de los huevos de gallina también. Se murió mucha ave de gallinas ponedoras. Acá en la zona del litoral, con las calores, no aguantaban, hubo fenómenos de más de 40 grados, los animales sufrieron mucho, se estresaron, yo creo que faltó parte de la producción, yo creo que tiene que ver todo con todo, un poco la parte cíclica y otra parte, por supuesto, la confianza y la cadena de producción, como es la cadena de comercio, como dice Daniel ahí, que nadie quiere perder y no tiene confianza, tiene desconfianza y por las dudas remarcan. Eso ya lo vimos antes, remarcar por las dudas. Bueno. Gracias, De Angeli, por el contacto. Sí, Acaban de muchísimas terminar gracias. una jornada muy caliente en Entre Ríos. Y acá estuvo uno de los protagonistas del Una senador. última para saber, Sí, dale. ¿cómo sigue esto eso, de la muy propuesta de manifestaciones en la ruta? ¿Había un tractorazo pendiente? Bueno, ¿Cómo sigue eso? ahí hubo una asamblea, yo por supuesto nada más que de oyente porque no participo en las decisiones, porque yo tengo un cargo legislativo, así que estaba la mesa enlace provincial y le piden a la mesa enlace nacional que coordinen una movilización hacia Buenos Aires. Eso salió. Bueno, Lo muchísimas anticipábamos gracias. ahí en la tapa, en la tapa de ¿Quién Totalmente. dijo guerra?